Siempre es un gusto estar en la casa de Dios para agradecerle las maravillas que Él ha hecho y sobre todo para escuchar las palabras, que es lo importante, es el punto central, escuchar la palabra de Dios. Vamos, hermanos, a buscar otro encuentro. Sí, cierto. Los niños pueden salir con sus maestros. Muchas gracias. Bueno, hermanos, vamos a buscar Juan 8. Seguimos viendo los encuentros con Jesús. Este es un encuentro interesante. Vemos este es un encuentro que quizá impactó mucho a la iglesia de los primeros siglos. Se encuentra mucho este pasaje en las narraciones de cómo eran los cultos. Era una historia que impactó bastante. De hecho, incluso en nuestros días sigue siendo una historia muy conocida por todos. Vamos, hermanos, a Juan 8, vamos a leer del versículo 2 al 11. Juan 8, del versículo 2 al 11. ¿Ya lo tienen, hermanos? Amén. Vamos a hacer la lectura alternadamente. Yo empiezo por el 2, ustedes el 3 y en el 11 nos unimos. Así dice la palabra de Dios. Y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida de adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. La ley nos mandó Moisés a apedrear a las mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al esto, acusados por su conciencia, salían a uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella le dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Yo no te condeno, vete y no peques más. Amén. Vamos a hacer una oración, mis hermanos. Padre Santo, te damos gracias por tus misericordias, porque es por tu gran misericordia, por tu gracia tan abundante, Padre, que ha cubierto nuestros pecados, que hemos sido limpios y libres de nuestros pecados. Hemos sido libres, en verdad, Padre, porque es tu Hijo Cristo el que nos ha dado esa libertad, Padre. Te pedimos que obres en nuestras vidas, Padre, que nos sigas haciendo cambiar, que tengamos una actitud correcta al presentarnos delante de ti, Padre. Es lo que te pedimos y suplicamos en esta mañana, en el nombre de tu Hijo Cristo. Amén. Amén. Como les decía, hermanos, esta es una historia muy conocida, impactante, ¿verdad? Pero también ha llegado a ser un poco mal interpretada, un poco mal entendida. Vemos a Jesús que llega en el versículo 2 al templo. En el versículo 1 dice que fue al Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos al parecer es un lugar al cual le gustaba ir a nuestro Señor Jesucristo a orar a solas, a tener un tiempo de oración a solas. Por ejemplo, vemos en la última cena, el día de la última cena, yéndose antes, después de la última cena, yendo a orar a este Monte de los Olivos. Entonces, era un lugar, quizá porque podía estar solo Jesús, era un lugar al cual le gustaba ir a orar. Entonces dice que fue al Monte de los Olivos y regresa al templo. Estaba en Jerusalén y en esa última semana de su ministerio se dedicó mucho a la enseñanza. Pero curiosamente acá lo vemos en el templo. Y dice que el pueblo vino a él. Dice, y él estaba sentando enseñándoles. Esa posición de estar sentado
es una posición muy común entre los judíos, es para demostrar que es el que sabe, ¿no? Que ya no teníamos esa costumbre de que el que enseña está sentado, ¿no? Que siempre el que enseña está parado. Pero los judíos hacen esta anotación, bueno, Juan hace esta anotación para darnos a entender que él era un maestro, un verdadero maestro que enseñaba al pueblo. En el versículo 3 vemos una acusación. De repente la clase se ve interrumpida por los fariseos y entran con una mujer. Dice el versículo 3, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio hablaron con Jesús. El adulterio, hay que entender, es un pecado que es condenado tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Vamos a Levítico 20, versículo 10. Aquí es la ley de Moisés, la ley de Dios dada al pueblo de Israel. Y tiene, pues, las cosas que tiene que hacer el pueblo de Israel respecto a este pecado. Dice Levítico 20:10, si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la mujer indefectiblemente serán muertos. Es lo que debía de pasar con una mujer cuando era encontrado en adulterio. Una mujer y un hombre, ¿verdad? Que a veces hace la aclaración. Cuando el hombre se ha encontrado cometiendo adulterio con la mujer de su prójimo, ambos deben de morir. Si no hay una defensa, no pueden presentar defensa. Vamos a Deuteronomio 20:22. Perdón, 22. Deuteronomio 22:22. Dice, si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así, dice, quitarás el mal de Israel. Son palabras muy fuertes, ¿verdad? Inclusive puede llegar a ser difícil de digerir. Como Dios, nosotros creemos en un Dios de gracia, ¿no? En un Dios de amor. Pues recordemos que Dios también es santo. Y sus atributos están en perfecto equilibrio. Dice, ¿para qué? Para que sí, dice, quites el mal de Israel. Dios y el pueblo de Dios es un pueblo santo. Dice Jehová, sed santos como yo soy santo. ¿Verdad? Es un mandamiento. También los cristianos debemos buscar la santidad. Es un pecado. No puede ser, no hay la posibilidad de llamarlo de otro nombre. Es simplemente un pecado. Dios lo demanda como un pecado. Y el Nuevo Testamento también lo muestra como un pecado. Vamos a Gálatas 5:19. Voy a leer el 18, dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y el 19 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, y sigue dando una lista grande de cuáles son los pecados, ¿verdad?, de la carne, cuáles son los frutos de la carne. ¿Cómo puedes saber si eres un cristiano o no? Pues si tienes los frutos del Espíritu, eres un cristiano. Pero si tienes los frutos de la carne, pues eres alguien, un incrédulo, aún no has tenido una fe que salva. Entonces vemos cómo otra vez el pecado del adulterio es nombrado como un pecado. En 1 Corintios 6:9, Pablo da una lista de las personas que cometen esos pecados. Dice, no se engañen. Vamos al pasaje, 1 Corintios 6:9. Pablo dice, no se engañen, ¿sí? No se equivoquen, no erren en ese sentido. Las personas que cometen estos pecados no heredarán el reino de Dios. 1 Corintios 6:9 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni ladrones, ni avaros, ni borrachos, ni maldicientes, ni estafadores, dice, heredarán reino de los cielos. Son palabras fuertes también en el Nuevo Testamento. Pero hay que entender que dice, los que practican estas cosas, los que viven con ese estilo de vida, los que constantemente están
en adulterio, los que constantemente están en idolatría, los que constantemente están en fornicación, son aquellos que no heredan el reino de los cielos. Entonces vemos que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, el adulterio es un pecado. Hay un capítulo completo en Proverbios dando la sabiduría a los hombres, a todo el pueblo, para que no caigan en este pecado. No te enredes con la mujer extraña. Todo un capítulo. ¿Por qué? Porque tristemente muchas personas caen en este pecado. Muchas familias son destruidas por este pecado. Y es muy triste, hermanos, que entre los hermanos en Cristo caigan en este pecado. Pero vamos a seguir leyendo el pasaje en Juan 8. Dice el 4. Le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Es interesante la acusación de los fariseos, ¿verdad? Dice: mira, encontramos a esta mujer en el acto mismo. O sea, no nos contaron, no medio vimos, no malinterpretamos quizá la situación. Dice: los encontramos en el acto mismo. ¿Tú qué dices? Imagínate, si a ti te tocara hacer la decisión, ¿tú qué hubieras dicho? Hubieras dicho: no, pues sí dice la ley, ¿verdad? No hay que hacer más. Muchas veces no somos tan buenos como nuestro Señor. Nuestro Señor Jesús es increíblemente bondadoso, pero a su vez no deja de ser justo, no deja de ser santo. Y eso es algo que vamos a ver en esta historia. Dice que dijeron esto. Miren, hay situaciones por las cuales llegas con alguien que sabe de la palabra de Dios, ¿no? Quizá tienes alguna duda, leíste algo en la palabra de Dios y tienes una duda, y vas a él para saber, ¿no? Para realmente entender qué es lo que dice la palabra de Dios, o una situación, tienes un problema y vas con el pastor, o vas con un diácono, o vas con un consejero y le dices: hermano, tengo este problema, ¿qué puedo hacer? Es muy diferente a lo que está pasando aquí. Y muchas veces también llega a pasar, ¿verdad? Vamos con el pastor y dices: pues voy a ver si de veras sabe, no le voy a preguntar esto, a ver si de veras estudió. Digamos, hacer como los fariseos en ese sentido. O voy a decirle esto, a ver cómo reacciona. Es muy diferente en las preguntas. Pero vemos a estos fariseos y estos escribas yendo con Jesús para tener algo con que acusarle. ¿Por qué? Pues es simple. Si Jesús hubiera dicho: no la apedreen, ¿saben qué? No hagan lo que dice Moisés en la ley. Pasaría eso, justamente, estaría rompiendo la ley. Y podría ser acusado por el tribunal judío de incumplir la ley. El pecado no solo es hacer aquellas cosas que están mal, sino también dejar de hacer aquellas cosas que debemos hacer. Entonces, si hubiera impedido que fuera apedreada, hubiera sido acusado por el tribunal judío. Pero si hubiera alentado la apelación, hubiera sido acusado por el tribunal romano, por un asesinato. Entonces, era una buena trampa, ¿verdad? Era una buena. Si decía sí, iba a caer, ¿no? Y si decía que no, también iba a caer. Hay un caso similar. Vamos a Mateo 22, versículos 17 y 18. No es la única vez que prueban a Jesús. Mateo 22, versículos 17 y 18. Dice: dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Es increíble, ¿verdad? No solo es la única ocasión donde quisieron acusar. Esta semana estuvieron los fariseos tratando de buscar algún pecado para condenarlo, para condenar a Jesús. Sin embargo, al ser el Hijo del Hombre, al ser perfectamente, al llevar una vida perfecta, jamás cayó en ningún problema. Jesús, al ser interrumpido, solo se inclina y se pone a escribir en el relato. Dice Juan 8, en el 6, dice: más cuanto estos decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Jesús, al ser interrumpido, simplemente deja de dar la clase y
se pone a ver al suelo. Hay algunos comentaristas que dicen, lo hizo para, recordemos que dicen los fariseos, que fue encontrado en el acto mismo. Es muy probablemente que haya sido arrastrada. Si fue encontrado en el mismo acto, fue arrastrado así como estaba. Entonces es muy probable que estuviera desnuda la mujer adulta. Y dicen algunos comentaristas que Jesús ve el suelo para no ver la desnudez de la mujer. Sin embargo, pues puede ser, ¿no? Eso no nos los cuenta completamente la historia. Sin embargo, vemos a Jesús escribiendo algo. No sabemos tampoco qué escribe y al parecer tampoco es importante en la historia si no hubiera sido registrado. Dice el versículo 7. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ellos. Veamos la respuesta de Jesús. Vemos la respuesta de Jesús, que es, no es no, o sea, dice, pues sí, eso dice la ley, eso hay que hacer. Sin embargo, el verdugo en esta sentencia van a ser ustedes. Los fariseos siguen insistiendo, siguen preguntando y preguntando. Finalmente Jesús toma el papel de juez. Lo llevaron a él como el juez. Toma el papel de juez y da una respuesta. Son dos cosas importantes que vemos en la respuesta de Jesús. El primer hecho es que no niega que la persona estaba en pecado y no niega tampoco la sentencia que da la ley de Dios. Y la segunda, su respuesta no es contra el pecado de la mujer, sino contra el pecado de los acusadores. Según Deuteronomio, vamos a Deuteronomio 17:7. Aquí vemos quién debe tomar acción en este caso. Deuteronomio 17:7. Dice: la mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo. Así quitarás el mal en medio de ella. El mal, el pecado en el pueblo de Israel. Dice: pero ¿quién debe de ser el juez y el verdugo? Pues dice, los testigos. Sin embargo, vemos aquí el mal obrar de las personas. Entonces Jesús primero, antes de que muera la mujer apedreada, pide que examinen sus corazones las personas, los acusadores. Dice, si realmente se hubieran puesto a reflexionar, entenderían que están sujetos a los mismos pecados y a las mismas pasiones que esta mujer adúltera. Si los acusadores se hubieran analizado completamente, hubieran dicho, pues somos iguales. No hay una diferencia entre la mujer adúltera y yo. Yo también necesito morir, ¿no? Quizá no he estado en el acto mismo, ¿no? Pero en el Sermón del Monte vemos a Jesús diciendo, si tú lo deseas en tu corazón, ya has cometido adulterio. Las personas también tuvieron que haber analizado y haber dicho, yo también soy como la mujer. Yo también estoy en la misma condición de un hombre caído. La actitud es constante en todos. Todas las personas son así. Creen que no son tan malos como realmente son. Es increíble cómo le preguntas a alguien, obviamente, no en la iglesia, también en la iglesia suele suceder, pero cuando le preguntas a alguien que sí es considerado bueno, siempre te dice que sí. Yo sí soy bueno. Recuerdo estar en algunas pláticas familiares y preguntarles, ¿no? Bueno, ellos mismos se expresan, dicen, pues es que yo no soy tan malo, yo necesito ir a la iglesia porque no soy tan malo. O sea, ve a esas personas, ellas roban, pero hablan como un camionero, ¿no? Así, hablan súper mal. En verdad, cada 5 palabras es una grosería, una palabra disonante. Y dices, pues, o sea, todos tenemos pecado en nosotros, ¿verdad? Todos somos malos. Pero es increíble cómo la gente se reconoce a sí misma como bueno. Le pasa al joven rico, pues eso yo ya lo he guardado desde mi juventud. No tengo tanto pecado como otros. Ese es el examen que ustedes y nosotros, cada cristiano, debe de hacerse cada día. ¿Qué necesito mejorar para crecer en mi santidad? ¿Cuál es el pecado con el que necesito batallar? ¿Cuál es el pecado con el que necesito dejar de estar? Las acciones de los fariseos y los escribas también fallaron en ser justas.
Vinieron a Jesús no a aplicar la ley. Vinieron a Jesús no a aprender de la ley. Vinieron a Jesús sino para tener algo con que acusarlo. Dios reveló la ley, Dios dio la ley, Dios dio el Pentateuco, Dios dio su Biblia para que nosotros podamos entender nuestro pecado y nuestra necesidad de Cristo. No fue dada para acusar al otro, no fue dada para señalar al otro, sino fue dada para que nos examinemos a nosotros mismos. No fue dada para tener que decirle a la hermana, no fue dada para tener que decirle a tu esposo, fue dada para que te examines a ti mismo, para que veas que no eres tan bueno como eres y cuánto necesitas cambiar y cuánto necesitas de la gracia de Cristo y del perdón de Cristo y de la misericordia de Cristo y de la bondad de Cristo. Para eso está la palabra de Dios, para eso está la ley, para conocer a Dios, pero también para reconocernos pecadores. Vamos a Romanos 3, versículo 20. Romanos 3:20 dice: ya por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Cómo sabemos que el pecado es pecado? Porque Dios nos dice que es pecado. Y al ser Dios, ¿verdad?, debemos creer su palabra. ¿Cómo sabemos, en estos tiempos donde se normaliza tanto el pecado, cómo podemos estar seguros que es pecado? Vemos un movimiento grande que se ha introducido dentro de la iglesia, donde decimos es que el amor es amor. Así ese es su eslogan, el amor es amor. Y no importa si están cayendo en homosexualidad, porque pasa en muchas personas, es algo normal, dicen ellos. No puede ser pecado porque pasa en tantas personas. Pero vamos a la ley de Dios y dice: no heredarán el reino de los cielos los afeminados y los que se echen varón con varón. Es pecado, ¿por qué? Porque dice la ley de Dios que es pecado. Para eso está la ley, para que nosotros en medio del mundo no nos perdamos, no perdamos la dirección. Vamos a Gálatas 3:24. Gálatas 3:24 dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Dice, ha sido nuestro ayo. Esa palabra tiene que ver con la crianza, así como que fue criado para, ¿no? Por ejemplo, yo no sé tanto de animales, pero recuerdo que a los marranos, ¿no?, hay algunos, a los lechones, los castran desde muy pequeños, para que cuando lleguen a ser adultos, las carnitas sepan sabrosas. Fueron criados para ser comidas carnitas. Dice, ahora la Biblia, la ley de Dios nos cría. Ahí viene que ¿para qué? Para ser llevados a Cristo. El pecado nos revela nuestro pecado, nos revela nuestra necesidad de un Salvador. Nos hace ver que estamos llenos de inmundicia, estamos llenos de pecado y que es imposible llegar a Dios. Pero también la ley nos lleva a Jesucristo y nos dice, Él es el único camino, Él es la única puerta. Con su sangre puedes ser limpio de todos tus pecados y maldades. Y ahora puedes entrar confiadamente al trono de la gracia. Por eso la ley es tan importante. Por eso ya no podemos hacerlo a un lado. Por eso tenemos que leerla. Por eso tenemos que escudriñarla. Porque nos lleva a conocer a Dios y nos hace que nos examinemos a nosotros mismos. Los fariseos pecaron en este sentido, porque no quisieron aprender la ley de Dios. No vinieron a Jesús para aprender más, sino vinieron para señalar a otro, para que no vinieron reconociendo su pecado, sino apuntando el pecado de otro. Ellos también violan la ley al arrestar a una mujer y no llevarla ante un tribunal judío. La llevan con un maestro. Es como si aquí llegara la ley y nos dijera, mire, este es un ladrón, pastor, ¿qué hacemos con él? ¿Lo asesinamos, lo llevamos a la cárcel o lo dejamos libre? ¿Usted qué dice? Pues yo no tengo la facultad, no tengo una facultad legal, no puedo emitir una orden de arresto, no puedo
decir, llegar a la presencia de enciérralo porque es un ladrón. No tengo la facultad. Tiene que ser un juez facultado. Pues es el mismo punto. Llegaron ellos con un maestro de la ley. O sea, obviamente Jesús sí es Dios, ¿no? Y sí es un juez, simplemente. Pero ellos no lo entendían así. Ellos llegaron para tener que acusarlo. No lo llevaron a un debido tribunal. Después, la cita de Moisés, la cita que ellos hacen de Moisés, no es exacta. Que ya leímos las dos citas, ¿verdad? Que hablan acerca de qué pasa cuando alguien es encontrado en el acto del adulterio. Dice que el hombre y la mujer deben de ser muertos, ambos. Sin embargo, vemos el trabajo de los fariseos simplemente tomando al más indefenso y al más débil. Pues eran varios hombres, obviamente no, la mujer no iba a poder ganar. Dice el hombre, pues era más fuerte, se pudo escapar. Entonces, parece que ellos están aplicando la ley selectivamente. Pues a este que sí lo podemos enjuiciar, pues sí hay que entambarlo. Pero a este que no, pues ni modo, déjalo ir. No están cumpliendo la ley. Están siendo selectivos en qué sí hay que juzgar y en qué no hay que juzgar. Y también, hermanos, nos parecemos, cada vez que vemos esos encuentros con Jesús, parece que nos parecemos más a los fariseos que a Jesús. Decimos, no, pues este hermano cayó en este pecado, jamás vuelva a tocar la iglesia. Ah, pero es que este hermano también, pero pues es que es más allegado al mismo, no lo podemos correr de la iglesia. ¿A quién nos parecemos? Ya ni nos parecemos a la mujer adulta, ya nos parecemos a los fariseos. Está mal hacer esto, pero es que tú lo haces. Ah, es que creo que no está tan mal. Somos así. No nos examinamos, buscamos la ley para acusar al otro en lugar de examinarnos a nosotros mismos. Pues hizo un pecado, estaban cayendo los fariseos. La mujer, ¿dónde estaba el hombre? La ley solo se aplica a los débiles o a los indefensos. Tomaron el papel de policías de la justicia de Dios y lo hicieron completamente mal. Ni siquiera hicieron un trabajo correcto. Los fariseos se equivocaron en la evaluación de la mujer. Perdón, los fariseos no se equivocaron en el pecado que cometió la mujer, pero se equivocaron en no examinarse a sí mismos. La justicia de Dios no es selectiva, la justicia de Dios es perfecta. Ya vimos, el jueves, si estuvieron presentes en el devocional, vimos que la justicia de la cual habla Dios es una justicia tan perfecta que el amor y los derechos están completamente en armonía. No es una justicia como en nuestros días, ¿no? Que puede ser incluso fuera de lo justo, ¿no? Pero sigue siendo legal. Pero la justicia de Dios no es selectiva. No trae beneficios a los que son más fuertes o tienen cómo defenderse. La justicia de Dios es completa para todos, es igual para todos. Es increíble la justicia de Dios. Entonces, Jesús designa quién debe ser el verdugo que debe de llevar este proceso. Se retira del proceso y dice, bueno, ya me tomaron como juez, pues está bien, háganlo. El que no tenga pecado, tire la primera piedra, dice Jesús. Sin embargo, es curioso porque Jesús en su respuesta hace que cada uno sea un juez, pero no de la mujer, sino de sí mismos. Dice Juan 8. Dice, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Y dice el versículo 9, ¿qué hubieran hecho ustedes, hermanos? ¿Hubieran tirado la primera piedra? Dice el versículo 9, pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Le dice, bueno, pues ustedes ya le encontraron el acto, y lo dice la palabra de Dios, pues háganlo, pero solo les pido que el verdugo debe ser el primero, que no encuentre pecado en él. Empiezan a ser los jueces de sí mismos.
y su conciencia es la única que es su testigo. La conciencia Dios la puso en los hombres justo para esto. Dios pone la ley en el corazón de cada hombre para que se examine. Por eso la ley es universal en todo el mundo. Por eso, por ejemplo, hay pecados universales. Como todo el mundo, absolutamente todo el mundo sabe que asesinar está mal. Todo el mundo sabe que el adulterio está mal. Todo el mundo, en donde sea. Hay un pasaje, recuerdo que es en Corintios, donde dice Pablo, dice, no puede ser que hayan caído en este pecado, donde hasta los gentiles saben que es abominación. Dios pone la ley en todos para justamente eso, para que sean, su conciencia los acuse, sepan que no son tan buenos como creen. Aparte de la ley, Dios pone la ley en los corazones. Dice, sin embargo, al oír esto, dice, se empezaron a salir uno a uno, del más viejo al más joven. ¿Por qué se salen primero los más grandes? ¿Por qué? ¿Ustedes por qué creen, hermanos, que salen primero los más grandes, los más ancianos? Dice. ¿Por qué creen? ¿Que habían cometido más pecados? ¿Por qué creen? Bueno, debemos entender que la cultura judía ve a los ancianos como más sabios y a los más jóvenes como aquellos necesitados de la sabiduría, ¿verdad? Entonces, los ancianos salen primero porque eran más sabios, porque entendieron, dijeron, tienen razón, somos igual que la mujer adúltera. Todos necesitamos ser condenados, todos necesitamos morir a causa de nuestro pecado. Por eso salieron primero los más grandes. Jesús se levantó en el versículo 10 y dice, enderezándose Jesús y no ver a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Es increíble esta respuesta, parece un poco irónica. Vemos a Jesús en alguna respuesta siendo un poco irónico. Dice, ¿dónde están aquellos que te estaban acusando? No hay nadie. Yo creo que más como sorpresa es, pues no eran tan justos como ellos decían que eran. ¿Qué está pasando aquí? En el versículo 11, dice, y ella dijo, ninguno, Señor. Y Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Les digo que esta es una historia completamente de misericordia. La mujer merecía morir. ¿Por qué? Porque dice la ley de Dios que ese pecado, la paga de ese pecado es la muerte. Pero adivinen qué, hermanos, la ley de Dios dice que todo pecado merece la muerte. Pónganse en el lugar de la mujer adúltera. Quizá no hayan caído en este pecado, pero quizá haya sido una mentira. Quizá no en su vida, quizá solo hoy, o ayer, o esta semana. Quizá cayeron en adulterio en el corazón. Quizá asesinaron a alguien también en su corazón. Hermanos, hay muchos mandamientos de Dios. Debemos entendernos que nosotros somos como la mujer adúltera. También, hermanos, merecíamos la muerte a causa de nuestros pecados, a causa de nuestras continuas rebeldías en contra de Dios. Sin embargo, vemos aquí a Jesús diciéndote, ni yo te condeno, vete y no peques más. Se muestra la misericordia tan grande de Dios. Este Jesús tan misericordioso que nos gusta, que nos da calma, que nos da paz, porque es tan grande su misericordia, es tan grande su gracia que cubre la multitud de pecados. Sin embargo, vemos en sus palabras, dice, ni yo te condeno. Le habla acerca de una libertad del pecado pasado. Todos sus pecados pasados habían sido perdonados. Dice, vete, tienes libertad hoy. Pero le dice, y no peques más. ¿Es posible dejar de pecar, hermanos? No creo. Si han venido a los estudios de doctrinas, que también se ponen buenos y se los recomiendo, vemos que la naturaleza pecaminosa del hombre está inclinada al mal, que ninguna persona fuera de Cristo, ninguna persona sin Cristo puede dejar de pecar. Todos los hombres tienen una naturaleza pecaminosa, buscan constantemente hacer el mal.
Entonces, ¿por qué Jesús le dice no peques más? Si sabía que somos hombres, seguiremos pecando. Porque Jesús te da la gracia suficiente para dejar de pecar. ¿Creemos que somos libres, hermanos? Amén. Somos libres en Jesús, ¿verdad? Significa que somos libres de los pecados. Dice, hemos muerto a los pecados y hemos resucitado juntamente con Cristo. Dios te perdona hoy todos tus pecados pasados. Merecías la muerte, sin embargo, hoy Cristo te da vida. Y tienes una naturaleza, un cuerpo de carne, pero Cristo te da la gracia para dejar de pecar. Muchas veces a nosotros nos gusta esta historia hasta donde dice vete, ¿no? Dice, ni yo te condeno, vete. Y muchos cierran sus oídos a la última oración de Jesús. Ya no peques más. Pues ya, Dios me perdonó. De aquí. Ya vimos este jueves que la salvación no se pierde. Yo creo que puedo hundirme en los pecados. Pero esto no es lo que dice Jesús. Cristo perdona los pecados pasados. Cristo perdona las culpas. Cristo nos da vida hoy. Pero también nos da la gracia para poder avanzar. Vamos a Romanos 6, 1 y 2. Romanos 6, versículo 1 y 2 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es increíble esta oración, ¿verdad? Decíamos que la gracia de Cristo es tan grande que abunda aún en el pecado. Dice, donde abundó el pecado, donde había mucho pecado, dice, sobreabundó la gracia. Y entonces dice, bueno, pues sí, para que abunde, para que sobreabunde la gracia, pues hay que abundar en pecado, ¿verdad? Pero es lo que dice Pablo. Dice, entonces, ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que sobreabunde la gracia? Dice, no. No hay ninguna manera. Ningún cristiano que ha venido realmente, se ha arrepentido verdaderamente de sus pecados, que ha vuelto a Dios y que ha puesto su fe en Cristo, puede permanecer en pecado. Dice, porque los que hemos muerto en el pecado, ¿cómo seguiremos viviendo en él? Hermanos, ¿como quién nos parecemos? Nos parecemos al joven rico, nos parecemos al leproso, nos parecemos a la mujer adúltera, o ya nos vamos pareciendo un poco más a Jesús, o nos parecemos a los fariseos. Una relación con Jesús es la fuente y la motivación de una vida santa. Vamos a Juan, a primera de Juan 2:6. Primera de Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en él debe andar como él andó. Entonces, ¿a quién nos debemos de parecer? Pues a Jesús. Si creemos en él, si decimos que creemos en él, si hemos puesto nuestra fe únicamente en él, dice, debemos de andar como él anduvo. ¿Y cómo anduvo? En santidad, en amor, en perdón, en justicia. Así debemos andar. No es tan difícil, ¿verdad? Solo hay que matar, hay que crucificarnos nosotros mismos y ser más y más como Cristo. Es así de fácil, hermanos. Crucificar nuestros deseos, crucificar nuestra carne, crucificar nuestro pecado y seguir a Cristo. Hermanos, Cristo trae el perdón completo, pero Cristo también trae el poder, da la salida para ser libres en verdad. Vamos a orar, hermanos.
Padre Santo, te damos muchas gracias, Padre, porque sigues siendo un Dios paciente, Padre, porque hemos reconocido nuestro pecado, hemos puesto la fe únicamente en ti, Padre. Sin embargo, constantemente seguimos fallando como buenos cristianos. Reconocemos que tenemos tantas cosas que seguir cambiando en nuestra vida, Padre, pero también reconocemos que no podemos por nosotros mismos. Y es por eso que te damos gracias, porque de ti viene la gracia para que podamos cambiar. De ti, Padre, traes la santidad a nuestra vida, Padre. Porque, Padre, traemos delante de ti nuestras debilidades, Padre, para que tú muestres tu poder en nuestras vidas, Padre. Sigue transformándonos, sigue haciéndonos más como Cristo, Padre. Sigue amando a nosotros. Enséñanos a amar, Padre. Enséñanos a perdonar. Enséñanos, Padre, la necesidad que tienen tantas personas de conocerte. La necesidad que tienen de que tú también seas misericordioso con ellos, de que ellos te conozcan verdaderamente, Padre. Sigue obrando en tu iglesia, sigue perfeccionándola, Padre. Es lo que te pedimos en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos.